Hoy vamos a hablar de las cruzadas, que son una serie de sucesos violentos que caracterizaron el encuentro entre Oriente y Occidente, entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. En Europa, hay que ubicarnos que estamos llegando al año 1000, la Iglesia tenía el precepto de ora et labora, o sea que aquellos monjes que estaban en los monasterios y en las abadías, además de rezar, tenían que trabajar y estudiar. Y esto marcó que la Iglesia tuviese, en realidad, durante toda esa época, el monopolio del saber. Pero esta época también se caracteriza tanto en Oriente como en Occidente como una época de debilitamiento de la experiencia espiritual. Este debilitamiento de la experiencia espiritual hizo que muchas personas viraran su mirada hacia el lugar físico donde murió y resucitó Cristo. Esto pasó a ser fundamental para muchas personas, debido a este vacío de espiritualidad que además llevó a la corrupción de la Iglesia, que quería imponerse como regente y mediadora en toda Europa, en esa Europa feudal en donde los reyes, emperadores y señores feudales a veces se contradecían entre sí, se obedecían entre sí, se juraban lealtad. Y entonces la Iglesia quería tener el poder centralizándolo. Para eso primero creó unas órdenes monásticas y caballerescas a la vez, es decir, guerreros, sacerdotes, pero cuando fue perdiendo el control sobre ellos, encontró una buena excusa en mandarlos hacia lo que se llamarían las cruzadas, enviarlos lejos a los caballeros y de esa manera debilitar los reinos. Pero por su parte los reyes también estaban a favor de una cruzada. Una cruzada es una empresa guerrera, se llamaba cruzada porque llevaban una cruz en el pecho dibujada a los que iban allí. Y decía que los reyes les servía mucho porque la cruzada les daba la excusa, la guerra les daba la excusa de cobrar más impuestos. Y entonces, para contextualizar mejor, tenemos que pensar que llegando al año 1000 hay un pensamiento, una sensación apocalíptica en todas las poblaciones de Europa. Se pensaba que iba a ser el fin del mundo, que era lo que la Biblia pronosticaba como el fin de los tiempos, el juicio final. Estaba precedido, estos años precedidos por malas cosechas, un miedo generalizado en la población. A su vez, en lo que conocemos como la actual Turquía, donde estaba Constantinopla, había unas tribus tártaras que se habían convertido al Islam y se los conocía como los fuertes. El nombre para ellos era turcos, y estos turcos selyúcidas empiezan a asolar estas zonas, pero luego se van hacia Jerusalén y la toman en el año 1071. Y a diferencia de los otros árabes que ya tenían tomada Jerusalén, que eran los fatimíes, es decir, los que se consideraban los hijos de Fátima, la Virgen de Fátima, que es la Virgen cristiana y a su vez es una persona muy importante para los musulmanes y también para los judíos. Ellos permitían, los fatimíes, permitían que los cristianos pudieran pasar al Santo Sepulcro, a los santos lugares, como les decían ellos. Pero los turcos selyúcidas no lo permitían, y no solamente no lo permitían, sino que había una suerte de leyendas, no siempre corroboradas, de que los cristianos que iban a Jerusalén eran asesinados o vendidos como esclavos y que muchas veces eran también torturados y que sufrían todo tipo de vejaciones. El emperador de la Roma que quedaba, que vivía en Bizancio, lo que había sido posterior a la división del Imperio Romano, pidió ayuda a Roma, a la Iglesia romana, contra los turcos. Y este fue el momento en el que el Papa Urbano decidiese convocar a la cruzada. Así que habló con los diferentes reyes, los reyes empezaron a cobrar impuestos y se empezaron a movilizar las personas que irían a luchar contra los turcos para recuperar los santos lugares en nombre de la cristiandad.
Pero la organización se iba demorando, era una empresa muy difícil para hacer. Pero la ansiedad del pueblo era cada vez mayor. Querían ir, las personas querían dejar todo lo que hacían, dejar sus cosechas, sus familias y sus lugares de origen, cosa que no era fácil dejarlo en esa época, y partir a luchar. Y los reyes no se organizaban y la iglesia no se organizaba. Así fue que surgió de un ermitaño llamado Pedro la idea de que Dios quería que ellos fuesen. Y bajo el lema de Dios lo quiere, Pedro el ermitaño convocó a las gentes a partir hacia los santos lugares. Y así fue que con 12.000 hombres se fue a Constantinopla. Cuando atravesó con Hungría se encontró con la hostilidad de los húngaros, que los trataron muy mal, entraron en conflicto, en guerra, y murieron varios de sus hombres, pero también se le iban sumando en el camino otros tantos. Así que llegó a las puertas de Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino, fue fundada por el emperador Constantino, Constantinópolis. Bien, llegó a estas puertas con 40.000 hombres, pero desde adentro no le quisieron abrir las puertas de la ciudad porque no tenían para darle comida a esos 40.000. Esto hizo que las huestes que iban con Pedro el ermitaño empezasen a sufrir hambre y se empezaran a separar en diferentes bandas delictivas. Iba a ser un enorme fracaso este emprendimiento, así que Pedro decidió seguir hacia Jerusalén para encontrarse con los turcos. Cuando llegó a Asia Menor fue terriblemente derrotado, perdió la mitad de los hombres y tuvieron que emprender el regreso. Pero cuando estaban viniendo, ya finalmente los hombres de los reyes los caballeros estaban en camino a la cruzada y habían partido de 3 lugares diferentes de Europa, desde lo que se conocía como Flandes, los flamencos, que iban bajo Godofredo de Balión, Balduino de Balión y Estaquio de Balión. Después estaban los normandos, es decir, del norte de Francia, iban Hugo de Vermandois, Esteban de Blois y Roberto de Normandía. Los 2 primeros, uno hermano del rey de Francia y el otro cuñado del rey. Es decir, los reyes no fueron en persona, sino que mandaban a sus mejores hombres. Y por Occitania era el sur de Francia, fue Raimundo de Tolosa, con todos sus hombres. Así que estas 3 hileras de ejércitos confluyeron en Constantinopla y allí llegaron, y también venía Pedro de su derrota. Así que desde ahí organizaron la partida hacia los santos lugares. Lo primero que hicieron fue llegar a Antioquía y sitiarla, y el sitio duró 1 año. Los caballeros cristianos pasaron muchísimas penurias afuera de las murallas de la ciudad, que estaba preparada para un asedio tan largo. Y además sufrían sobre todo la escasez del agua. Esto hizo que los ánimos empezaran a aflojar y que recibieran ataques desde la ciudad y desde la periferia de la ciudad. Así que cuando todo parecía perdido, un monje tuvo un sueño de que la lanza con la que había sido herido Cristo estaba enterrada afuera de las murallas de la ciudad de Antioquía. Buscó donde el sueño le había indicado, hizo un foso y encontró la lanza. Cuando los caballeros vieron que el sueño que les había contado el monje se había convertido en realidad, sintieron que esa era una señal y que, como había dicho Pedro el ermitaño, Dios lo quiere, y como Dios lo quiere, lo vamos a lograr. Y entonces fue así que los cristianos rompieron el asedio de Antioquía y lograron tomar la ciudad. Y desde allí se dirigieron a Jerusalén. También vencieron aquella ciudad, y una vez que la hubieron tomado, decidieron que debían nombrar un rey de Jerusalén. Y esto es muy interesante porque están nombrando un rey sin el aval del Papa y de los demás reyes.
es como una ruptura. En realidad lo que quieren hacer estos caballeros es una nueva ciudad cristiana, un nuevo lugar desde donde emane la nueva cristiandad, lejos de la corrupción que estaban viendo tanto en los reinos como en la iglesia de Roma. Así que deciden que el rey va a ser el mejor de ellos, Godofredo de Bouillon, y cuando lo están por coronar, Godofredo no acepta usar una corona allí donde Cristo tuvo una corona de espinas. Bueno, recuperado los santos lugares y recuperado Jerusalén, recién nos encontramos ante el inicio de lo que van a ser muchas cruzadas y donde va a empezar un intercambio, al principio violento, otras veces no tanto, y en donde Oriente va a descubrir Occidente y Occidente va a descubrir Oriente. Pero ya vamos a seguir con los otros encuentros.